a poner a grabar. Voy a mostrar un repaso, sí, porque una de las chicas me mandó por mail una consulta de una prueba bioquímica, sí. Hoy lo que vamos a ver, les hice como un resumen por las dudas. Yo sé que esto lo tienen que ver en la parte más teórica, así con Maca. Yo les hice un resumen para ver cuándo es un estafilococo y cuándo es un estreptococo, ¿sí? Algunas ya me lo pusieron en el parcial anterior, pero por las dudas como para poder cerrar, y que si alguna todavía está perdida con ese tema, que con lo que nosotros fuimos viendo lo relacionen un poco más, ¿sí? Y después lo que vamos a ver es el recuento bacteriano. Así que voy a arrancar, ¿sí? A compartir esto. Ahí está. Bueno, vamos a hablar hoy en lo de streptococos y estafilococos mucho de la catalasa y de la coagulasa, ¿sí? Que son dos de las pruebas. Sí, yo después las subo. Que nos van a identificar si son catalasa positivo o negativo, y vamos a poder diferenciar los tipos de streptococos y de estafilococos, ¿sí? Dependiendo de esta prueba. Pero antes, ¿sí? Como les dije, una de las chicas me preguntó algo de la prueba de Lía, que está acá, ¿sí? Que si viraba de color el medio, si tenía la enzima o no, ¿sí? LDC. Y es que sí, ¿sí? Porque ella me preguntó, no sé por qué vira el pH, si es por la glucosa o por la enzima, ¿sí? En realidad va a virar el color del medio de cultivo, ¿sí? Si se encuentra esta enzima LDC, ¿sí? También el medio lo que va a tener, ¿sí? Para agregarle una parte ácida, para poder hacer la descarboxilación, vamos a agregarle glucosa, ¿sí? Ustedes vieron que en varias pruebas tienen varios agregados, o de glucosa, sacarosa, lactosa, ¿sí? Todo eso es para poder fermentar y darle el pH indicado a la bacteria, ¿sí? Eso es lo que quería decir que no se había entendido. Ahora lo que les iba a mostrar es, yo les hice, como les dije, un resumen, seguramente que muchas ya lo saben, ¿sí? ¿Algunas saben la diferencia entre el estafilococo y el streptococo? ¿Lo vieron con Maca, más o menos? Una es en racimos y la otra es en cadena. Claro, perfecto, bien. Yo puso que no. Bueno, eso es lo que yo les puse acá, ¿sí? Los streptococos y los estafilococos van a ser cocos gram positivos, ¿sí? Van a ser, sí, responsables de varias enfermedades que seguramente ustedes ya las estuvieron viendo con Maca. Y como dijo, creo que Vane, ¿no? Era que los streptococos se van a alinear uno tras otro, ¿sí? Formando lo que son cadenas. Nosotros vimos que estaban los cocos en cadenas. Y después vamos a tener los estafilococos que van a aparecer en forma de racimo. Entonces ya vamos a tener una diferencia. Cuando nosotros observamos ya la tinción, vemos que si están en cadenas, vamos a hablar de streptococos, no cuál, pero vamos a saber que es de la familia streptococcus, y si vemos que están en racimo, vamos a saber que son los estafilococos, ¿sí? Como para ir empezando. Vamos a empezar, como les dije, con la prueba de catalasa. La prueba de catalasa, sí, la prueba bioquímica también nos va a empezar a diferenciar estos dos tipos. Los estafilococos poseen esa enzima catalasa, o sea que nosotros lo que vamos a observar que se va a denominar catalasa positiva, que se van a aparecer esas burbujas cuando nosotros pongamos, ¿sí? La colonia. Pero los estreptococos no cuentan con esta enzima, entonces ¿qué nos van a dar? Negativos, o sea, no se va a formar esas burbujas cuando nosotros pongamos la colonia, ¿sí? Luego, para diferenciar en el caso de los estreptococos, aparte de que son catalasa negativa, ¿sí? Nosotros vamos a observar que el tipo de hemólisis que hace en un agar sangre, ¿sí? Siempre se va a utilizar el agar sangre. Entonces, si nosotros tenemos una alfa hemólisis, ¿sí? En el medio de cultivo de sangre, nosotros vamos a ver un análisis parcial de los glóbulos rojos, ¿sí? De los eritrocitos. Y lo vamos a ver en una coloración media verde, ¿sí? Y algún tipo de streptococo que tiene esta alfa hemólisis va a ser el Pneumonae, ¿sí? Y el Viridans. Luego vamos a tener, ¿sí? Lo que es la beta hemólisis, ¿sí? Donde tenemos la lisis total de los glóbulos rojos. Entonces, en este caso vamos a tener a los piógenes y a los agalactiae, ¿sí? Y si tenemos una
gamma hemólisis, vamos a tener que ninguna lisis, si no se van a analizar los eritrocitos, vamos a verlos de color más blanco, ¿sí? Y vamos a tener lo que son los estreptococos. Acá yo los que les puse, ¿sí? No sé si ustedes vieron la clasificación con maca de Rebecca Langfield, es bastante complicado, ¿sí? Porque lo que se hizo con los estreptococos es basarse en la reacción serológica, ¿sí? Los estreptococos reaccionan con una serie de anticuerpos, ¿sí? De los cuales la bacteria tiene que carbohidratos en su pared, o sea, van a ser los antígenos que van a estar relacionándose con los anticuerpos que tenga que el paciente, ¿sí? Entonces, Rebecca Langfield lo que hizo fue, dependiendo, ¿sí?, a estos polisacáridos que tienen en su pared celular, formó tipos de grupos. Es bastante complicado, ¿sí?, y lo sé, pero lo que yo quería que sepan es que este grupo es por esto, ¿sí?, porque se hizo una prueba serológica dependiendo de los carbohidratos que tiene en su pared. Los más conocidos que ustedes habrán visto son los Streptococcus pyogenes, Agalactiae, a veces está también el que es Bovis, ¿sí? Alguno más, ¿sí? Pero los más comunes es el Piógenes y el Agalactiae. Yo les puse acá como para que lo tengan, yo no sé si por Maca vieron la clasificación de Rebeca. No lo vimos nosotros esto. ¿No lo vieron? Normalmente se ve ahí porque ustedes van viendo, sí, qué tipo de estreptococos van a tener para determinada enfermedad, ¿sí? Lo que voy a hacer entonces es tratar, yo igual acá les puse algunas enfermedades, traté de mostrarles cómo pueden resumir ustedes, pensando que por ahí ya tenían material en la teoría, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo, si no yo voy a tratar de hacerles una diapo para subírselas a ustedes con algún tipo de enfermedad que tienen con cada uno, ¿sí? Pero es bastante largo porque al ser, ¿sí?, una clasificación, es ir viendo qué tipo de enzima. No sería una prueba. No te escucho, Vané. Lo de Rebeca, ¿qué Sí. sería? Una prueba de antígeno. Es una prueba serológica, sí, de antígenos, ver, ¿sí?, qué estreptococo, ¿sí?, qué tipo de carbohidrato tiene en su pared. Es otra cosa aparte que ella lo hizo y lo fue denominando en este grupo, ¿sí? Por eso les digo que es bastante complicado porque es dependiendo del tipo de enzima, el tipo de antígeno que tenga en su pared, ¿sí?, el estreptococo, que va a ser bastante complicado. Yo por eso pensé que por ahí un poco lo hablaron en la teoría, porque en la práctica nosotros directamente hacemos la prueba nomás. ¿Y esto solo se usa para el estreptococo? Solo para el estreptococo, ¿sí? Este grupo, ¿sí?, esta clasificación de Rebecca Langfield solo es para los estreptococos. ¿Por qué? Porque también ustedes vieron que es mucho más específico el estreptococo ya con su hemólisis. Dependiendo de la hemólisis que hace, es el tipo de estreptococo que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, también nosotros vimos que teníamos, entonces, la beta hemólisis o la alfa hemólisis, ¿sí? Entonces, si también se le agrega una prueba de sensibilidad a algún antibiótico, ¿sí?, a estas bacterias, que nosotros ya estamos viendo que son cocos positivos en forma de cadena, ¿sí?, que ya tienen una agrupación, dependiendo de la clasificación de Rebeca, ¿sí? Entonces lo que queremos ver es también ya empezar a diferenciar entre por ahí un Streptococcus pyogenes, un Streptococcus pneumoniae, ¿sí?, o viridans, que son las hemólisis que vimos al principio. Entonces lo que se va a hacer es una prueba de sensibilidad, que eso es lo que vamos a ver la clase que viene, que es lo de antibiograma, ¿sí?, donde vamos a colocar que un disco, esto que ven acá blanco es un disco de antibiótico que se coloca, ¿sí?, en el cultivo para ver si la bacteria es sensible o resistente a ese antibiótico, ¿sí? Entonces tenemos los estreptococos beta hemolíticos, que vamos a colocar un antibiótico, ¿sí?, de besitracina, y vamos a ver que si es sensible a este antibiótico, ¿sí?, a la besitracina, es lo que vamos a denominar es que es un estreptococo piógenes, ¿sí?, porque es sensible. Si no es sensible, o sea, es resistente, o sea, que crece igual con el disco de antibióticos, vamos a tener otros tipos, ¿sí?, de estreptococos beta hemolíticos, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Después tenemos los estreptococos alfa hemolíticos, ¿sí? Y en este caso vamos a tratar de diferenciarlos, ¿sí?, con el antibiótico octoquina.
Y si es sensible a esta octoquina, vamos a decir que el estreptococo es el Pneumoniae, ¿sí? Y si es resistente, o sea, que sigue creciendo, vamos a ir ya a los estreptococos del grupo Viridans, ¿sí? Es más o menos para ir empezando a diferenciar, como yo les puse en el video, no sé si se vio bien al principio, porque se me cortaba bastante también, que nosotros empezamos con cocinar, cultivar, ¿sí? Lo dejamos que eso cultive, que crezca. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tomar una colonia, la vamos a hacer la tinción, ¿sí? Vamos a hacer la tinción. Al hacer la tinción ya observamos, como les digo, si son en cadena, si son en racimo, positivos, negativos, ¿sí? Luego vamos a hacer algunas pruebas bioquímicas muy sencillas como la catalasa y la coagulasa, que esas son las que íbamos a hacer en la práctica, ¿sí? Viendo qué tipo, ¿sí? de reacción tienen esas pruebas. Hay otras más, ¿sí? Vamos a empezar a poder a diferenciar después, ¿sí? A los estreptococos, cuando los cultivamos en ese agar sangre, vamos a ver la hemólisis. Entonces todo es un proceso que van a ir viendo para llegar a ver qué tipo de bacteria es, ¿sí? Entonces, para ir ordenando, y yo traté de ponerles imágenes por ahí para que les ayude también a ustedes para más adelante hacerse los resúmenes y poder empezar a ordenarlo, ¿sí? Si alguien quiere decir algo, me va parando. Tengo a los estreptococos, entonces, sí. Entonces, a ver, ¿por qué es medio un quilombo esto? Siempre imaginarlo, ¿no? Yo me llega la muestra de sangre. Yo pongo una gota en No de en la sangre, placa. no de sangre. Acordate Claro. que nosotros vamos a tomar muestras o nasofaringio de alguna herida, ¿sí? Alguna, Sí. nosotros vamos a tomar zona líquidos. ¿Cómo? de alguna zona que esté infectada vendría a ser. Claro. Entonces, de esa muestra que la vamos a colocar en un medio de transporte, en algunos casos si debemos, ¿sí? Mantener la muestra, la vamos a cultivar en un medio de cultivo específico, ¿sí? Que eso es lo que yo les quiero armar, que es lo que les falta a ustedes, que cuando ven la teoría, a veces como que van mucho y no se especifican. Mi idea es entonces armarles un poco de qué tipo... Nosotros todavía no tenemos bien, primero hacemos una cosa, después sí, sabemos que se hace la tinción, sabemos que hay pruebas bioquímicas, es como de siempre dice Fiore, me parece que ella también está así. Bueno, pero ¿cómo arranco, cómo sigo? Y después, la prueba bioquímica es la última. La prueba ¿Cuánto bioquímica, me tarda el cultivo? ¿Cuánto espero? claro, eso es, ustedes vieron que en las pruebas bioquímicas en algunas les puse específicamente si tardan 4 días, si son 24 horas de incubación y demás, ¿sí? Pero lo que les voy a armar es, por ejemplo, qué afecta cada uno de estos estreptococos o estafilococos, y dependiendo de cuál, para que ustedes entiendan de dónde vamos a tomar la muestra, ¿sí? Eso se los voy a hacer para la clase que viene si quieren, como para que lo tengan más ordenado, de qué enfermedades pueden causar las más conocidas, les voy a poner, no algunas que ya van muy específicas, ¿sí? Para que ustedes entiendan de que si yo tengo, ¿sí? Un tipo de streptococo, voy a tomar, por ejemplo, la muestra o de la nariz o de la parte de la faringe, ¿sí? O si tengo que tomar muestras de otro lado, ¿sí? Eso se los voy a tratar de hacer así un resumen para que lo tengan y les ayude para las dos materias, tanto para esta como para la de micro, que ahí sí van a ver las enfermedades más que conmigo. Conmigo van a ver más la práctica en sí, no la enfermedad en sí, que es lo que causa. Porque, claro, yo leo las cosas y todo, y las hago y todo, y por ahí me muestran las fotos, me doy cuenta si es positivo, negativo, si están vacíos, si están cadenas, si es un vacilo. Pero si yo tengo que ir mañana al laboratorio y me ponen a hacer algo, yo no lo voy a saber hacer. Y calculo que mis compañeras estarán igual. Y dudo que alguien pueda entrar al laboratorio mañana y poder hacer. Sí, lo que tiene la parte de micro es que es mucho práctica y ser específico en lo que ellos les digan cómo lo tienen que hacer. ¿Sí? Yo trato de que siempre les digo, bueno, esto se hace de esta manera, o sea, como lo hacemos nosotras en el laboratorio, pero hay mucha gente que me dice, hasta hablo de una cosa que nada que ver, por ejemplo, un cocinado, donde yo les di una medida, ¿sí? De cultivo que tiene que ser con una jeringa de 20 mililitros, por ejemplo, y en otros lados viene, porque me ha pasado que alumnos me dicen, pero yo no lo hago así, yo lo tiro directamente y bueno, me fijo cuánto hay. No,
¿sí? Entonces, como esa cosa que es muy mínima, ¿sí? Todo va variando, que es lo que ustedes van viendo, ¿sí? Entonces mi idea es empezar a ordenarles a ustedes un poco todo, ya que no lo estamos haciendo en la práctica. Entonces yo dije, por las dudas, si alguna no tiene mucha la noción de streptococos y estafilococos, que es lo que venden por ahí más en la teoría, vamos a hacer un resumen más o menos ordenado para que ustedes vayan ordenando también lo mío, ¿sí? Que con las pruebas bioquímicas vamos a ir empezando a diferenciar si contienen alguna enzima o no, ¿sí? Con la tinción, qué tipo de forma tiene, o igual que yo les había mostrado que vamos a tener la etapa preanalítica, analítica y posanalítica en todas las muestras normalmente de esos pasos, ¿sí? Vamos a cultivar, vamos a observar qué crece, ¿sí? En qué tipo de cultivo crece, si es selectivo o diferencial o nutritivo, dependiendo el agregado que tengamos, luego hacer la tinción, luego hacer las pruebas bioquímicas y luego hacer la parte de sensibilidad, o sea, el antibiograma, ¿sí? Es todo un proceso para poder decir, esto es un streptococo tal, esto es un estafilococo tal, ¿sí? Entonces, seguimos y cualquier cosa volvemos. Para ir cerrando lo que es streptococos, entonces, ya sabemos que tienen que ser cocos gram positivos agrupados en cadena, entonces ya lo tenemos. En este caso, los streptococos son catalasa negativa y oxidasa negativa, ¿sí? O sea que no reaccionan a estas pruebas. O sea que ya vamos a ir anotando, bueno, este es catalasa negativa, oxidasa negativa, vamos a ir viendo. Movilidad, ¿sí? También yo les había mostrado la prueba de movilidad, que si se veía turbio era que había movilidad de la bacteria, si no se veía nada en el cambio de la turbidez, era que era negativo, ¿sí? También, sí, que se especifican mucho en que si son anaerobios o no, sí, facultativos demás, eso también seguramente lo habrán visto, que no se forman en esporas, y en este caso siempre es importante saber que el cultivo para este tipo de bacteria es el agar sangre, ¿sí? Tenemos que saber qué tipo de hemólisis tiene esta bacteria, ¿sí? Si es beta, alfa o gamma. Entonces, en lo que me estaban preguntando, acá les hice más o menos, les puse una foto que me parece buena ponerles fotos para que ustedes vayan sacando ideas de cómo ir haciendo sus resúmenes para que sean más claros, ¿sí? Tenemos entonces patrón de hemólisis en este caso, alfa parcial, o sea que se va a ver de color verde, beta va a ser total, ¿sí? Que va a ser bien claro, no blanco, ¿sí? Porque blanco se va a ver cuando es gamma hemólisis, o sea que hay ausencia de romper los glóbulos rojos, así hablando mal y pronto, ¿sí? Y la beta es total, ¿sí? Que se ve un color bien blanco, o sea, vemos que están rotos todos los glóbulos rojos. Después vamos a tener los grupos, ¿por qué? Por la agrupación de Rebeca, ¿sí? Donde acá les puse, se agrupan según que los carbohidratos que van a tener en su pared y dependiendo del anticuerpo que tenga el paciente y hacer esa reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Acá les puse algunos, que es lo que quería hacerle yo más específico, porque yo les puse esta foto y voy a tratar de hacerlo un poco más largo, ¿sí? Tenemos que la especie, por ejemplo, un Streptococcus espiógenes, que va a ser del grupo A, ¿sí? Va a tener una beta hemólisis. Por ahí el grupo no es necesario, porque si no lo vieron, por ahí Maca no se los va a tomar, o sea que por ahí no es tan específico para ella. Entonces, podemos poner el grupo, tipo de grupo es A, ¿sí? De hemólisis es beta, y tenemos que poner en algunos casos para que ustedes vayan viendo qué tipo es, por ejemplo, con la parte de pruebas bioquímicas, yo lo que vi acá que decía la citracina, que es sensible, entonces aparte de ser catalasa negativa, oxidasa negativa, tener esa formación, el piógenes es que es sensible a la bacitracina, entonces ya van a empezar a relacionar eso. ¿Sí? Algunas enfermedades que provoca esta bacteria es faringitis, escarlatina, fiebre reumática, ¿sí? Hay varias. Después tenemos lo que es, ¿sí? El Streptococcus agalactiae, que es del grupo B, no importa ese, pero yo se los digo. La hemólisis es beta hemólisis, ¿sí? Como siempre traten de ver con esto, beta hemólisis, o sea que es total. En este caso, la prueba bioquímica que también me va a aportar, aparte de las dos que les nombré antes, es que tiene factor CAM, ¿sí? Que hace esa forma de flecha, ¿sí? Entonces tenemos que en este caso hay más en infecciones urinarias, ¿sí? Y en los recién nacidos pueden provocar meningitis
y septicemia, ¿sí? Que es bastante nociva para los recién nacidos, que a veces se puede traspasar de la madre al nene cuando, ¿sí? Tiene al bebé, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con el agalactiario. Después tenemos el Streptococcus bovis, en este caso ya son más específicos estos, ¿sí? Del grupo D, que tienen una hemólisis alfa, no crecen en este caso este tipo de estreptococos en lo que es cloruro de sodio, y lo que me va a dar es endocarditis, ¿sí? Después tenemos el viridans, que no tiene un grupo específico, es alfa hemolítico, ¿sí? En este caso lo vamos a diferenciar porque es resistente, ¿sí? La R es de resistente a la autoquina, ¿sí? Y nos va a dar endocarditis subcutánea, ¿sí? Y de los abscesos. Luego lo que vamos a tener es el mutus, que es no lo voy a decir mucho porque no tiene grupo, no tiene hemólisis, ¿sí? Y el neumonae, que es el que ustedes capaz que también lo escucharon mucho, no tiene un grupo específico, ¿sí? Es alfa hemolítico, también es resistente en este caso es resistente a la autoquina, ¿sí? Que el viridans es este susceptible, perdón, no crece, el otro es resistente, y en este caso tenemos lo que es la neumonía, otitis, ¿sí? Media y meningitis, ¿sí? Entonces mi idea es empezar a armarles un poco de esto y agregarles cómo vamos a tomar la muestra para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Luego, así un diagnóstico en general, como para que hagan el resumen, tenemos entonces examen directo, que va a ser el GRAM para ver su forma, ¿sí? Observar la morfología y cómo están, que son catalasa negativa, que a eso es lo que me va a diferenciar con los estafilococos, que son catalasa positiva, que es lo que vamos a ver abajo. El cultivo es agar sangre, o sea que necesitamos ver el patrón de hemólisis, y vamos a poner diferentes tipos de pruebas bioquímicas para diferentes tipos, ¿sí? De streptococos. O si es resistente o no a la vacitracina o toquina, si tiene el factor CAM, o si crece o no en lo que es el cloruro de sodio. Otra prueba serológica es ASTO, ¿sí? ASTO no sé si lo vieron con Juan ¿cómo se llama? En secciones, o si lo pudieron ver con Steffi, o por ahí no lo vieron con ninguno. Sí, la vimos. Buenísimo, ¿sí? Lo que va a medir es que la parte de anticuerpos, ¿sí? Con la respuesta de un anticuerpo a una infección, por ejemplo, en este caso podemos hablar del piógeno, ¿sí? Es cómo reacciona el anticuerpo a esta bacteria. Y los estafilococos, que son más cortitos y son un poco más sencillos, que no es como los streptococos, que ya tienen mucha diferencia. En este caso tenemos que los estafilococos también son cocos gram positivos, pero en este caso vamos a tener forma de racimo, como había dicho Vane. Son aerobios, inmóviles también, o sea que en la prueba de movilidad no va a haber turbidez. Como les dije, en este caso va a haber catalasa positiva, entonces ya vamos a saber que es estáfilo y no strepto. Pero en este caso, cuando hacemos para ver qué tipo de estáfilo estábamos hablando, tenemos la coagulasa. En algunos casos, si la coagulasa es positiva, vamos a hablar de un Staphylococcus aureus, ¿sí? Si la coagulasa nos da negativa, o sea, no hay formación del coágulo, para diferenciar dos tipos que tenemos, vamos a agregarle la prueba de la novobocina, ¿sí? Que también es un antibiótico para ver si es resistente o sensible. Si es resistente, vamos a hablar del Staphylococcus saprophyticus. Si en este caso es sensible, o sea que no crece alrededor de ese disco de antibiótico, estamos hablando del epidermis, ¿sí? Vamos a tener estos... Es el de infección urinaria, ¿no? Sí. Igual hay varios, ¿sí? Pero porque también, como les dije, hay otros como la galactea, que también trae infecciones urinarias, ¿sí? Pero también, como les dije, hay varias pruebas bioquímicas, y como vos decís, al colocar el antibiótico vamos a saber, ¿sí? Cómo tratar esa infección urinaria, qué tipo de antibiótico les voy a dar al paciente, ¿sí? Eso lo va a decidir el médico con el resultado. Ceci. Sí, también con la del manitol, ¿no? Si es positivo o si es negativo el manitol, tenía entendido yo. Sí, también. Yo no lo puse porque puse más o menos como para ir resumiendo un poco, pero sí, también el manitol, dependiendo, como les había mostrado, algunos
algunas bacterias son muy, que crecen en cantidades grandes de sal, ¿sí? Entonces también, dependiendo de la hemólisis que hace, se va a identificar eso. Sí, sí. Bien, Ceci. Esto es más o menos el resumen que les hice para ver si salían lo de estáfilos y estreptococos, que a veces sé que cuesta bastante, porque ya me pasó el año pasado que cuando les puse que era un estáfilo y un estrepto, no me lo contestaron, pero porque por ahí en la teoría no lo ven, en la práctica tampoco, y como me habían dicho, estamos perdidas y no sabemos cómo hacer las muestras, ¿sí? Entonces mi idea es empezar a relacionarlo un poco, ¿sí? Hay cosas que no les puedo dar como el grupo de Rebeca porque es larguísimo, hay que ver enzimas, hay que ver y ya ahí nos estamos yendo para otro lado, ¿sí? Y también lo que íbamos a ver hoy, que es lo que les había dicho, era lo del reencuentro, lo que era recuento bacteriano, ¿sí? Que les había dicho que traten de chusmear qué era la media y cómo se hacía, ¿se acuerdan? Y también les voy a mostrar algo de la calculadora, si alguna también se olvidó de matemática, de cómo hacer, ¿cómo se llama? Con la parte de números con X a la 10 a la 4, ¿sí? Por ahí eso no lo saben hacer en la calcu, cómo hacer la, se me fue el nombre de la parte de la calculadora. Ahora se me va a volver y les digo. Arranco con esto y cuando vuelva la palabra que quería decir se las digo. Entonces, recuento. Vamos a ver que la unidad formadora de colonias, que también hablamos un poco de la unidad formadora de colonias cuando vimos la morfología de las bacterias, ¿sí? Si eran circular, puntiformes, rizoides y demás. Entonces, el recuento va a ser una técnica, ¿sí?, estimada de estadística, donde nosotros vamos a necesitar volver a mirarnos con las diluciones seriadas, ¿sí?, donde vamos a necesitar tener una muestra que está concentrada y ir diluyéndola, ¿sí?, para que crezcan en menos cantidad las unidades formadoras de colonias, ¿sí? Y también poder ver si la viabilidad de esas bacterias. Entonces, el cuento de células viables, o sea, que crecen dependiendo la dilución que hacemos, va a ser el número de unidades formadoras de colonia. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es representar cada colonia contada en un número total representativo de las bacterias viables, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer la cuenta, porque por ahí esto es lo que no se entiende. En este caso vamos a hacer dos siembras distintas. Nosotros también vimos siembras, ¿sí? Siembra masiva, siembra por aislamiento, en cuadrantes y demás, ¿sí? Acá vamos a tener dos siembras para poder hacer el recuento. El método de vertido en placa y el método de extensión en placa, que es el método que habíamos visto de masivo, ¿sí? De extender bien todo el cultivo en toda la placa de Petri. Empezamos con lo que es el de extendido en placa, ¿sí? Nosotros siempre vamos a pipetear de cada dilución, que ahora se las voy a explicar bien, de cada dilución 1 mililitro, ¿sí? Así que lo que vamos a tener es que pipetear 1 mililitro. Volvemos otra vez a primero con la parte de pipeteo, ¿sí? Pipeteamos 1 mililitro, en este caso ya vamos a tener el cultivo cocinado, esterilizado, sacado de la heladera, y en este caso vamos a colocar entonces 1 mililitro de cada dilución, y lo que vamos a hacer es extenderlo en toda la placa, ¿sí? Lo dejamos incubar y después vamos a observar qué cantidad de bacterias crecen, qué cantidad de unidades formadoras crecen. Ahora lo vamos a ver a las diluciones, ¿sí? Después vamos a ver... Sí. Ese conteo va a ser visual. Va a ser visual, sí. Ahora se los muestro porque al principio, dependiendo de las diluciones, como ustedes la vieron, que tenemos la primera dilución está más concentrada, la segunda un poco menos, la tercera, y entonces nosotros tenemos que llegar a un conteo que podamos hacerlo, ¿sí? Ahora eso se los voy a mostrar en la dilución. Después, el método de vertido en placa, sí que es el mejor, porque ustedes van a tener la placa dada vuelta y van a poder contarlo mejor que en el que es el extendido total, que van a tener que contar con la tapita de arriba, ¿sí? Si es vertido en placa, podemos ver la parte de atrás y es mucho mejor, pero en este caso, ¿qué tenemos que tener? El cuidado de no matar que la viabilidad de las bacterias con el cultivo si está caliente. En este caso vamos a tener entonces la placa de Petri sin nada, ¿sí? Vacía.
Vamos a flamearla, ¿sí? Por el mechero, la vamos a tapar, vamos a tomar 1 mililitro de cada dilución y vamos a tomar y colocar ese mililitro en la placa sin nada. Luego vamos a tomar el cultivo y recién ahí vamos a tirar el cultivo, o sea que el inóculo va a quedar abajo, el cultivo arriba, ¿sí? Para poder contarlo. Lo vamos a dejar incubar y vamos a observar qué cantidad creció, ¿sí? Que eso es lo que lo van a entender mejor con esto, con las diluciones. Vamos a utilizar entonces el vertido en placa o extendido en placa, cualquiera de los dos. Vamos a sembrar el volumen conocido que va a ser 1 mililitro, o sea que vamos a hablar de que de una dilución 1 en 10, ¿sí? Que eso ya lo vieron ustedes, 1 en 10 o al medio, pero nosotros nos vamos a manejar con 1 en 10. O sea, 1 mililitro de soluto en 9 mililitros de solvente, ¿sí? Hablando un poco en soluciones, pero esto es distinto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tubos, ¿sí? A los cuales se le puede colocar agua destilada, solución fisiológica, dependiendo cómo se maneje el laboratorio para poder empezar a hacer esas diluciones, ¿sí? Entonces, tenemos la muestra que tiene que mayor concentración, ¿sí? Vamos a tomar 1 mililitro, vamos a homogeneizar y así sucesivamente como ustedes lo vieron, ¿sí? Hasta que llegara a una parte más diluida. Vamos a cultivar. Esto se hace por duplicado, o sea que vamos a tener en vez de 6, vamos a tener 12, ¿sí? Cada dilución se hace por 2. Por eso se hace una media, porque hay que hacer una media de 2 placas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Colocamos 1 mililitro, ¿sí? Del cultivo, o sea, 1 mililitro de la dilución en el primer cultivo, 1 mililitro de la 2, o sea, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, ¿sí? 10 a la 6. Como muestra acá, las primeras van a estar muy concentradas, ¿sí? No voy a poder hacer un conteo visible, como me había preguntado Ceci, sí, nosotros tenemos que ver y contar, o sea que las primeras es imposible de contar. La tercera está más o menos y la cuarta se ve mejor para hacer el conteo, ¿sí? Pero ahí es donde vamos, ¿qué tipo de muestra voy a utilizar? O sea, ¿qué tipo de dilución voy a utilizar? Ahora es lo que vamos a ver. Finalizado el tiempo de incubación, ¿qué vamos a realizar? El conteo. Lo que tenemos que contar son entre 30 a 300 colonias. Si tiene más de 30 o de 300, ¿qué vamos a hacer? Más de 300 vamos a colocar que es incontable, ¿sí? Que no puedo contar esa placa. Yo tengo que tener entre 30 a 300. Entonces, les voy a mostrar más abajo y ahora vuelvo. Esto es lo que yo les decía. Por dilución hago un duplicado y le coloco la dilución. 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, a la 4, a la 5, ¿sí? Duplicado de diluciones. Yo tomo que esta, imposible de contar. Esta se puede contar, pero creo que va a tener más de 300. Si yo cuento esta y me da 31, es que estoy bien para contar con la dilución de 10 a la 3, ¿sí? Voy a tomar esta. Vuelvo arriba, pero quería como cerrar el tema de lo que hablé de las diluciones, ¿sí? Entonces, hacemos la media de 2 placas, que es lo que yo le dije. Tomamos, por ejemplo, la dilución 10 a la 3, ¿sí? Tengo que tomar esas 2 placas. Sumo cuánto tengo en esta, sumo cuánto tengo en esta y hago la media, ¿sí? Que abajo les di un ejemplo, así que no se preocupen. Lo que vamos a hacer es multiplicar por el factor de dilución, pero a la inversa, o sea que si yo estoy hablando de 1 a la 10, estoy hablando de que multiplicar por 1000, ¿sí? Recuerden que esto es, por las dudas, 1 a la 10, 1 a la 100, 1 a la 1000, 1 a las 10.000, 1 a las 100.000 y 1.000.000, ¿sí? Por las dudas. Entonces, al darlo vuelta, ¿qué lo voy a multiplicar? ¿Por 1 a la 10 a la 3? No, lo voy a multiplicar por el número que me dé de placas por 1000, porque yo estoy tomando a la 3, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar. Y la expresión va a multiplicar dependiendo en qué dilución nosotros estamos tomando. Claro, si ustedes, por ejemplo, toman 10 a la 4, ya la voy a multiplicar por 10.000, ¿sí? Es dependiendo la cantidad de colonias que tenemos, o sea, tienen que estar entre 30 y 300, ¿sí? Volvemos, Jessy, ahora te lo explico nuevamente. Y entonces lo que vamos a hacer la fórmula es que
vamos a colocar entonces el resultado en unidades formadoras de colonias por mililitro, entonces tenemos que hacer, como les puse, el número de las colonias por placa luego de hacer esa media, y lo vamos a multiplicar por el factor de dilución dividido que los mililitros de la muestra sembrada. Normalmente los mililitros de la muestra sembrada no lo dividimos porque siempre es 1, ¿sí? Al dividir por 1 me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces siempre hacemos la multiplicación de la placa, ¿sí? Que me dio la media, por el factor de dilución. Como les dije, tomamos, por ejemplo, en este caso, la parte, ven que acá, como me decía Ceci, nosotros vamos a contar, ¿sí? Vamos a tener que empezar a marcar. Y 10 a la 2, recuerden que es 10 a la 2, se pone 10 a la menos 2, pero si estamos hablando en número negativo, por ahí se confunden, ¿sí? No lo pongan en negativo, se pone por poner, ¿sí? Pero por las dudas, porque vieron que en matemáticas si cambian positivo por negativo, van a ser lío. Yo ahora les voy a mostrar cómo hacerlo con la calculadora. Entonces, empezamos con la dilución 10 a la 2, y yo ya estoy contando este borde y ya me da más de 30, o sea que la segunda placa ya me voy a ir a más de 300. Me quedo en la dilución de 10 a la menos 3 y veo que tengo las colonias más separadas, que tengo un conteo, y al contar la dilución 1 con la dilución 2, o sea, las dos placas, me da un total de, como les voy a poner acá, ¿sí? Si yo cuento una placa y la otra, y en una tengo 80 y en otra tengo 70 colonias, al hacer la media, ¿sí? Que es 80 más 70 dividido 2, me va a dar 75 colonias, ¿sí? Entonces, a este 75 que me da la media, la voy a multiplicar por el factor de dilución, como dijimos, o sea, 1000. Y eso es lo que me va a dar 7,5 por 10 a la 4, yo acá me confundí, puse a la menos 4, es a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Por qué es a la 4? Si yo agarré la dilución de la 3, porque le estoy sumando más números, ¿sí? Que eso es lo que quería mostrarles. Me voy a acercar un poco. Para hacer la notación científica, que era la palabra que no me salía, ustedes tienen en la calculadora, no sé si se ve, la parte de modo, que está acá, ¿sí? Modo de la calculadora. Si yo toco el modo de la calculadora, ¿sí? Me van a aparecer esas cosas. Yo tengo que tocar el primero, el segundo, el tercero, y me tiene que aparecer S, C, I, que es la notación científica. ¿Y qué me dice de la notación científica? Que es el número 2. Ustedes lo tienen al revés, pobre, parece 5, pero es un 2, ¿sí? Yo toco el 2 y me aparece esto, ¿sí? Después cualquier cosa trato de ver si se los puedo grabar en el celu y subírselos al campus para que lo vean bien. Yo toco el 2 y me